Buenas tardes, doctor. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema sobredosis de fármacos. La introducción nos dice que los fármacos juegan un rol importante en la recuperación de salud en la medida que sean seguros, eficaces, accesibles y se usen adecuadamente por quienes lo necesiten. Es evidente que el consumo excesivo de fármacos perjudica la salud de quien lo consuma. El objetivo es conocer y aprender los tipos vías de sobredosis de fármacos, conocer y aprender los síntomas y tratamiento de la sobredosis de fármacos y conocer sobre la prevención de sobredosis de fármacos. En el caso clínico nos dice que es un varón de 18 años que su motivo de consulta fue por emergencias y fue encontrado inconsciente, letárgico y no respondió a ninguna pregunta. En los exámenes se encuentra que su frecuencia cardíaca está a 60 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 8 por minuto con respiración superficial, tiene las pupilas mióticas y no reactivas. También se evidencian múltiples marcas residuales de punciones endovenosas en ambos brazos. El diagnóstico que le dieron fue que presentaba una sobredosis de drogas. El tratamiento fue de dextrosa endovenosa sin respuesta al tratamiento. Respecto al caso clínico, nos dice cuál es el posible agente con el que se dio este cuadro de sobredosis. Pues se sabe que es una sobredosis de opioides. Esto es debido a su efecto en la zona del cerebro que regula la respiración. El consumo de opioides en dosis elevadas puede producir una depresión respiratoria o incluso la muerte. La intoxicación por opioides se caracteriza por una combinación de tres signos y síntomas a los que suele hacerse referencia como triada por sobredosis de opioides. Los síntomas de esta tríada son las pupilas puntiformes, que son las miosis, la pérdida de conciencia y la depresión respiratoria. Tenemos los mecanismos de reproducción eh, de los opioides, se van a dividir en tres estadios, que es el estadio presináptico, donde el opioide se une al receptor acoplado a la proteína G en el espacio extracelular. Y esta proteína eh, va a activar la subunidad A, generando la disminución de entrada del calcio a través de los canales de voltaje independiente y generando el incremento de la conducción del canal de potasio, ¿no? Lo que genera la hiperpolarización y la disminución potencial de acción. También tenemos el estadio de internalización, donde el opioide se une al receptor, lo que produce una entrada al complejo de la membrana celular, en dependencia del complejo formante y de la saturación de los receptores por los antagonistas específicos opioides. Esto se produce en la entrada permanente del receptor a la membrana, provocando dos fenómenos que aún no se han estudiado por completo. Por tercera tenemos el estadio de reclutamiento glutamato y la NMDA. Este opioide se une al receptor, lo que produce una hiperalgesia y la toxicidad, ¿no? Y por último tenemos el estadio de hiperpolarización, donde el opioide se une al receptor en el espacio intracelular, lo que genera la activación de la fosfolipasa A2, lo que produce la inhibición del ciclooxigenasa. Y 5-lipoxygenasa, estos dos pueden producir la activación del canal de potasio dependiendo del voltaje, lo que genera el estado, ¿no? El concepto general, pues, de la intoxicación por fármacos va a ocurrir cuando una persona toma más de las dosis prescritas por una receta, ¿no? O lo recomendado. O puede ser también por un medicamento en venta libre. Esto puede ser de manera accidental o intencional. Los síntomas que se presentan, pues, son los problemas con signos vitales, que va a ser la temperatura, el pulso arterial, la presión arterial y la respiración. Con mayor frecuencia se va a encontrar lo que es la somnolencia, la confusión y incluso el coma. Y otros síntomas que se puede presentar pues son la diarrea, el dolor de pecho, dolor abdominal, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, sangre que es acompañada con el vómito o las deposiciones, ¿no? Los factores de riesgo para una sobredosis, pues ya sean de medicamentos o de drogas, pues son la edad, que se puede dar en niños pequeños y en ancianos, ¿no? También se puede ver un factor de riesgo cuando hay una mezcla de alcohol con drogas. Tenemos una clasificación de intoxicación según la rapidez de instalación del cuadro clínico y según su etiología.
Según su rapidez de instauración de cuadro clínico, vamos a tener la aguda, la subaguda y la crónica. La aguda va a ser la aparición súbita del cuadro clínico tras la exposición reciente a una dosis potencial tóxica del fármaco, ¿no? Este tiene un pronóstico grave. La subaguda va a ser la aparición del cuadro clínico después de varios días o meses debido a exposiciones frecuentes o a dosificaciones altas de fármacos. La crónica va a ser una exposición del paciente o de dosis bajas de fármacos durante un tiempo prolongado. Este efecto pues aparece con un poco más tarde, ¿no? Y esto puede dejar secuelas irreversibles. Ahora, según su etiología, va a ser accidental, voluntaria o intencional. La accidental es producida de forma fortuita. Este no actúa a la voluntad de la persona o del paciente. La voluntaria tiene fines suicidas, donde actúa la voluntad de la persona, ¿no? O del paciente. La intencional tiene fines homicidas, donde también actúa la voluntad de la persona, ¿no? Ahora vamos a tener las vías de intoxicación. Son 4 vías. La primera vía es la vía digestiva. Va a depender de la absorción de qué tipo de producto ingerido, ¿no? Si es líquido, puede ser rápida y producir lesiones irreversibles en la mucosa digestiva o incluso la muerte. Si es por vías inhalatorias, este es frecuente por la inhalación, ¿no? De gases desprendidos de productos químicos, aunque también puede ser por drogas inhaladas. Este suele producir síntomas irritativos en la mucosa de la nariz o la orofaringe. También tenemos las vías dérmicas, que es por absorción o contacto con el tóxico. En este caso, la asistencia médica debe ser inmediata. Y por último, tenemos las vías sanguíneas, que es por vía endovenosa. Esto se extiende como consecuencia del abuso de drogas administradas por vía parenteral, ¿no? Ahora, complicaciones sobre una sobredosis. Cuando una persona está sufriendo una sobredosis, las posibilidades de que presente complicaciones son muy elevadas. Algunas de ellas son de daño cerebral permanente. Como ya les expliqué, los opioides pueden provocar una presión arterial baja, una frecuencia cardíaca lenta y provocar un coma, ¿no? Ahora, los medicamentos con ansiedad y los sedantes pueden provocar problemas de memoria e identificar la respiración. Los estimulantes pueden provocar temperatura corporal peligrosamente alta, problemas cardíacos, presión arterial alta, convulsiones y agresividad, ¿no? El tratamiento. Para recibir un tratamiento, lo primordial se debe saber cuánta cantidad de sustancias ingirió el paciente, ¿no? La persona. Vamos a tener 6 puntos importantes, que primero va a ser despejar las vías de respiratorias o insertar un tubo de respiración cuando hay un problema para respirar. El segundo es dar un carbón activo que actúe en el tracto digestivo para absorber dicha sustancia que se haya ingerido. El tercero va a ser inducir el vómito para eliminar la sustancia del estómago. El cuarto es hacer un lavado de estómago para eliminar la sustancia del estómago o la sustancia que se haya ingerido, ¿no? Y por último, también podemos administrar líquidos intravenosos para ayudar a acelerar la eliminación de sustancias en el cuerpo. Ahora, un proveedor médico puede usar un antídoto para sobredosis de ciertas sustancias. Por ejemplo, tenemos la naloxona, que puede ayudar a revertir los efectos de una sobredosis de heroína, ¿no? Ahora, como prevención, los mejores métodos para eliminar una sobredosis, ya sea accidental o intencional, es primeramente no dar lugar a una sobredosis, ¿no? Segundo, tenemos si existe depresión o pensamientos suicidas, la comunicación de apoyo pues va a ser importante, ¿no? Para el paciente. Ahora, como prevención no debemos mezclar sustancias como el alcohol con los fármacos. También seguir las recomendaciones indicadas sobre el consumo del fármaco, sin exacerbar el uso del fármaco, ¿no? Y también el uso de sustancias parecidas de normal, pero también podemos identificar qué sustancia está ingresando a nuestro cuerpo para poder así evitar una sobredosis, ¿no? También previniendo una adicción y entre otros. Eso sería todo. Gracias.